Vale. Entonces les decía que en el DSP Guide explican esto con mayor detalle. Es bueno que le den una mirada a este tema. ¿Vale? Bien, como les decía, una de las aplicaciones típicas de los polos y los ceros es para diseño de filtros. Este esquema de diseño ya lo habíamos mencionado también cuando hablamos de los filtros analógicos. Se conoce como la forma de Haneke y es una de las formas más típicas de diseño de filtros basados en el computador operacional. Y normalmente, y eso depende también del tipo de filtros, los polos normalmente se ubican con una circunferencia que tiene radio 1 sobre RC, que es la relación de resistencia condensador asociada a la gran mayoría de los filtros, al menos filtros que están basados en condensadores. Recuerden que yo puedo usar filtros como el que teníamos en el ejemplo anterior, que es combinación condensador-bobina. Básicamente, la ubicación de los polos en la circunferencia está asociada, uno, a la ganancia del filtro, al factor de amplificación del filtro, y ese factor de ganancia me va a influir también en el diagrama de Bode, la respuesta a la frecuencia del filtro. En este caso, la ganancia es 1, o sea, no hay ganancia, llega fácil igual al filtro. En este caso, el filtro tiene una ganancia un poquito mayor y por eso se ubican los polos separados. El número de polos entonces también está asociado con el orden del filtro. En este caso, este es un filtro de orden 6. Si recuerdan, serían 3 etapas en cascada. El filtro anterior, el filtro que veíamos en las 2 diapositivas antes de esta. Este es para el caso de un filtro Butterworth. Y aquí está lo que les decía. Aquí en este caso es una circunferencia, pero en el caso de los Chebyshev no es una circunferencia, sino una elipse. Aquí también es un Chebyshev de orden 6. En el caso del elíptico, lo que va a ocurrir es que ya los polos no se ubican exactamente sobre la circunferencia. En este caso es un filtro de orden 4, que tenemos 2 polos ubicados sobre la circunferencia y 2 polos dentro de la circunferencia. Y aquí el filtro elíptico también tiene 0. Fíjense que en los 2 casos anteriores solamente teníamos polos. ¿Eso qué significa? Que este es un filtro de la forma 1 sobre S a la 4, tarara, tarara, tarara. En este caso tenemos también ceros. Bueno, Porque habían 6 en el anterior, no los vi, ¿no? no, esto es solamente 4. Ah, ok. 4 polos, 4 centros. Este es un filtro de orden 4. Los 2 anteriores son filtros de orden 6. Bueno, esto también estaba medio comentado en la presentación que vimos sobre filtros la semana pasada, donde lo típico es que los filtros se construyen uniendo etapas. Es decir, lo más típico es que el número de polos sean pares, pero usualmente lo que se hace es tomar un filtro de estos, que es un filtro de orden 2, el más básico de todos, e irlos pegando en etapas. Tengo 2 etapas en cascada, entonces tengo orden 4, tengo 3, entonces ya tengo orden 6. Pero yo puedo tener un número impar de polos. Para eso, pues, digamos que hay unas técnicas más o menos sofisticadas, que no son parte de este curso, pero, digamos, una forma muy sencilla es poner una etapa RC al final de un ciclo con un número de par de polos. Yo tengo este filtro aquí, pongo aquí a la salida un RC igual a este que tengo aquí, entonces ya voy a tener un
filtro de orden 3, por ejemplo, en este caso. Entonces, esa es, digamos, la forma fácil de tener un número impar de polos, pero como les digo, hay métodos un poquito más sofisticados. En el libro, hoy día, hay algún... Ah, estaba perdiendo el libro. Um, en el capítulo 10 está dedicado al tema de los filtros en el libro. Entonces pueden encontrar algunos capítulos del tema de exposición y demás. Como les digo, cuando terminemos de hablar de transformada Z, que es el siguiente tema que vamos a tratar, entonces retomamos este tema del capítulo 10, transformada por acá. Aquí en este libro, y pueden mirar todo el tema de Laplace. Denle una revisada al tema de la función de transferencia. Hay que decir que las propiedades de la transformada de Laplace son prácticamente las mismas que las propiedades de la transformada de Fourier, más o menos obvias. Hay un par de propiedades que son diferentes, entonces denle una leída por favor a este capítulo 6 para que el martes discutamos las propiedades de la transformada de Laplace y empecemos a hablar de transformada Z. Entonces, por favor, denle una miradita muy breve, por lo menos a las secciones 7.1 y 7.2 de transformada Z. Entonces, profe, miramos todo el capítulo 6 y 7.1 y 7.2. No. El martes hablamos del proyecto final. Yo tengo un par de ideas. Si ustedes tienen ideas, también son bienvenidas para el proyecto final. Una de las ideas que tengo tiene que ver con algo práctico que estamos haciendo en el grupo de investigación, utilizando pues, una técnica que se las comenté brevemente la pasada, que la podemos discutir. Simplemente pues, para ver aplicaciones reales de todo esto que hemos visto. Entonces, bueno, insisto, cualquier idea que ustedes tengan para proyectos finales, bienvenida. Y pues yo el martes les traeré al menos dos ideas de proyecto para que empecemos a trabajar ya definir el proyecto final. Ya nos quedan algo así como 4 semanas de clase y en total unas 6 semanas de semestre ya. Más 5 porque ya aquí estamos cerrando semanas. Profe, una preguntita, la consigna de la tarea es cómo el factor de Roloff afecta La en, tasa de pues, ¿qué transmisión. relación tiene la tasa de transmisión, cierto? Sí, es correcto. Ok, esa tasa de transmisión es muy diferente a lo del ancho de banda que mostraba, ¿cierto? Que hablaba de que para filtros de coseno alzados se maneja el Roloff. Sí. Y bueno, qué bien que hiciste esa pregunta. Simplemente para todos no es claro este concepto. El ancho de banda nosotros lo hemos definido aquí en este curso en términos de
la relación en hertz, es decir, el rango en hertz, en kilohertz, en megahertz de un canal de comunicación. El ancho de banda, específicamente hablando, y de forma muy precisa y muy técnica, se especifica en unidades de frecuencia, en hertz. Mientras que la tasa de transmisión se expresa en bits por segundo o en símbolos por segundo. Y aquí quiero hacer dos claridades. Una, por temas de uso común, normalmente a uno le hablan de ancho de banda en bits por segundo cuando le venden a uno un plan de datos, por ejemplo, para la casa, un plan de internet. El operador usualmente le vende a uno un cierto ancho de banda y le dice a uno, te voy a vender un ancho de banda de 10 megabits por segundo o de 30 megabits por segundo, o qué sé yo, qué sé yo. Eso, aunque es muy popular, muy utilizado, técnicamente no es correcto. Por lo que les acabo de explicar, el ancho de banda se expresa en hertz y kilohertz. Y cuando hablamos de bits por segundo, estamos hablando de capacidad o de tasa de transmisión. Ahora, segunda precisión. En los sistemas digitales actuales, nosotros solemos expresar la tasa de transmisión en bits por segundo, porque digamos es lo más común, porque los sistemas digitales actuales lo que transmiten son bits, unos y ceros. Sin embargo, desde el punto de vista de tasa de transmisión sobre un canal de comunicación, la capacidad del canal está expresada en símbolos por segundo. Y un símbolo no necesariamente es equivalente a un bit. Como veíamos en el ejemplo de ahora en MATLAB, cuando utilizo una modulación como la 16QAM, cada símbolo que estoy transmitiendo me implica 4 bits. Entonces, si yo estoy utilizando una modulación 16QAM y estoy transmitiendo 1.000.000 de símbolos por segundo, eso equivale a 4 millones de bits por segundo o a 4 megabits por segundo, sería lo mismo. Hago esta precisión porque en el curso de comunicaciones digitales ustedes van a ver seguramente una cosa que se conoce como el teorema de Shannon, que es el teorema más importante de los sistemas de comunicación digitales, de las redes de datos y por ende, digamos, Shannon para los que trabajamos en telecomunicaciones y o telemática es la Biblia, o dicho de otra forma, el teorema de Shannon es para las telecomunicaciones lo que el teorema, lo, lo que la ecuación de la relatividad es a la física. Entonces, en el teorema de Shannon, en el artículo original de Shannon, que fue publicado en el año 1948, Shannon define una cosa que llama la unidad de información y a esa unidad de información la denomina bit. Entonces, el teorema de Shannon define la capacidad de canal en términos de bits por segundo. Lo que ha ocurrido es que en muchos libros de texto, sobre todo libros de redes de computadores, cometen el error de equiparar el concepto de bit por segundo que definió Shannon en el 48 con el concepto de bit por segundo que manejamos hoy en día. El bit que nosotros manejamos hoy en día tiene que ver con un dígito binario. Bit hace referencia a dígito binario, solo que se comprimió con la palabra bit, y por eso la confusión. Pues los bits, el concepto de bit para nosotros hoy en día hace referencia a unos o ceros, mientras que el bit que definió Shannon hace referencia a un símbolo. Entonces, para diferenciar las dos cosas, si vamos a hablar del teorema de Shannon, entonces hoy en día debemos hablar en símbolos por segundo para poder, digamos, traer ese concepto
a la era actual para diferenciarlo de los bits por segundo que son los unos y ceros. Entonces, la capacidad de canal se expresa en símbolos por segundo. Ese es el equivalente, digamos, la forma de interpretar el teorema de Shannon hoy en día. Y un símbolo por segundo puede representar uno o varios bits por segundo dependiendo del esquema de modulación que estamos utilizando. Como les digo, eso es tema del curso de comunicaciones digitales, pero pues como aquí vamos a ver algo de eso, pues por eso quería como hacer esa claridad. Sí, Juan David. No, pues te iba a preguntar sobre la parte de los símbolos que decías que podrían ser como un conjunto, pero te iba a preguntar si podría ser como un... Es que ahorita que estabas mostrándolo el error, habían dos tipos de errores que decías. Estaba como el error por bit y había otro error que también era como un conjunto de bits, pero no me acuerdo el nombre. ¿Sería como algo similar a eso, el concepto del símbolo? Sí, sí. Sí, porque como te digo, en las modulaciones como la que veíamos en el ejemplo, cada símbolo lleva 4 bits. Ok. O sea, sería como... Como que, sí, la caja de conjunto de datos. sí. Inclusive, pues, si nos metemos más en algo que también es tema de comunicación digital, teoría de información y codificación. Una de las formas de lidiar con la detección y corrección de errores es que para la mayoría de los sistemas de comunicación existe un conjunto de datos finito y conocido. Así yo transmito, por ejemplo, código ASCII, que es lo que maneja un computador normalmente. El código ASCII tiene un número finito de símbolos. Entonces, lo que normalmente se hace para detección y corrección de errores es comparar los datos recibidos con el conjunto, con el diccionario de datos, para poder saber si hubo o no hubo error y poder corregir el error. Porque si yo recibo una cosa que no tiene nada que ver con mi diccionario de datos, lo que hago es buscar lo que recibí de qué elemento del diccionario de datos está más cerca, para decir, bueno, debe ser este el dato al que corresponde. Ok. Entonces, bueno, hecha este comentario con el tema de capacidad de canal, pues volvemos a la tarea, que efectivamente es encontrar esa relación del factor de reloj con la tasa de transmisión. Sería interesante y los invito a que busquen el artículo de Nyquist, que es un clásico de las telecomunicaciones. Y es tema que, como les digo, ustedes van a ver en comunicaciones digitales y si alguno de ustedes se va a meter, digamos, a trabajar más del nivel 3 hacia abajo, pues digamos que Nyquist y Shannon son como los dos referentes. Entonces, para resumir, ya cerrar la clase de hoy, queda entonces la tarea de mirar cómo es la relación entre el factor de reloj y la tasa de transmisión, y por otro lado, darle una revisión al capítulo 6 y al menos a los puntos 7.1 y 7.2 del capítulo 7 para que el martes empecemos a ver transformada Z, pero antes de ver transformada Z, pues veamos el tema del proyecto final. ¿Listo? Bueno, dicho esto, entonces, bueno, era todo lo que tenía para hoy. Nos vemos entonces el martes. Listo, profe. Que Muchas tengan buen fin gracias. de semana. Gracias, profe, igualmente. Igualmente. Que estés bien, profe.